Modificación del ADN. Bueno, pues para empezar, inserté aquí algunos enlaces los cuales nos llevan a páginas de internet de donde yo saqué, bueno, de donde yo saqué la información necesaria para realizar mi actividad, de donde estuve indagando, pues fue en internet, en estas páginas. Ok. Las definiciones de las modificaciones genéticas. ¿A qué se refiere con modificaciones genéticas? Bueno, pues se refiere a la tecnología del ADN recombinante. También es la técnica, también se le conoce como la técnica para retirar, modificar e incluso agregar genes a una molécula de ADN, es decir, una molécula de un organismo, a fin de cambiar la información que contiene. Otra definición que encontré es que son las distintas técnicas y procedimientos científico-tecnológicos que le permiten al ser humano modificar o recombinar el ADN y otros ácidos nucleicos de los seres vivos con el propósito de obtener formas de vida que satisfazcan ciertas necesidades del ser humano o de otros seres vivos. También se le entiende que se define como el intento de alterar o incluso mejorar rasgos humanos complejos tales como lo son codificados por un gran número de genes. Por ejemplo, pues se puede modificar la personalidad, la inteligencia, el carácter, la forma de órganos del cuerpo, entre otras muchas cosas más que se pueden modificar en el cuerpo del ser humano. Bueno, ¿cuáles son los motivos las causas por las cuales ocurren esas modificaciones genéticas? Bueno, pues algunas de ellas son un cambio en uno o más nucleótidos del ADN, un cambio en muchos genes, la pérdida de uno o más genes, el reordenamiento de genes o cromosomas completos. Estos son algunos motivos o causas por las cuales suceden estas modificaciones genéticas. Las técnicas más utilizadas eh, en estas modificaciones genéticas son la técnica de amplificación del ADN, la secuenciación del ADN, la reacción de cadena de la polimerasa PCR, las plasmocitosis, la clonación molecular, la mutación excepcional y el bloqueo génico. Y veremos algunas de ellas como ejemplo. Bueno, pues aquí tengo algunos ejemplos de algunas técnicas de modificación genética de cultivos, porque claro, también estas modificaciones genéticas se pueden dar en los seres humanos, en los animales, en los vegetales. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo, eh, por ejemplo, la transgénesis, que es la adición de genes de cualquier especie para crear una nueva variedad con rasgos deseados. Y aquí tenemos el ejemplo de la papaya, que por ejemplo la papaya Raubo está modificada con un gen que le otorga resistencia al virus de la mancha, de un tipo de mancha. Bueno, en conclusión, está modificada, está con un gen que le otorga esta resistencia a que a esta papaya le puedan salir esas manchitas. Y bueno, acá tenemos otros ejemplos que también, por ejemplo, en las sandías sin semillas son creadas cruzadas de una planta con 2 juegos de cromosomas, con otra de 4 juegos. La fruta sin semillas tiene 3 juegos. Si nos hemos dado cuenta, por ejemplo, en los limones o y sí, en las sandías o en cualquier otra fruta, en las papayas incluso también me ha llegado a tocar ver que no tienen semillas y, o sea, esto tiene una explicación lógica, pues sí, esta explicación lógica son las técnicas de modificación genética que se utilizan en esos cultivos, en estos vegetales, en estas frutas, para que precisamente no tengan las semillas dentro. Y bueno, acá tengo otro ejemplo de técnicas de modificación genética. La técnica de la PCR, que la veíamos anteriormente, la mencioné anteriormente, que es la que permite amplificar de forma específica fragmentos de ADN hasta hacerlos detectables por máquinas diseñadas con este objetivo. En el caso del coronavirus, el actual virus, como es un virus de ARN, antes de la PCR se hace una copia de ADN de la muestra. Pues, si bien antes, durante los últimos meses, se han diseñado diferentes variaciones de PCR aplicadas a la detección del coronavirus, algunas de ellas están dirigidas a acelerar el tiempo de realización de la prueba, que habitualmente necesita algunas horas. Desde el inicio de la pandemia, diferentes investigadores estudian cómo influye el genoma de cada persona en su respuesta al coronavirus. Hasta el momento se han identificado diversas conexiones entre genes y cómo es que avanza el COVID-19. Por ejemplo, se ha relacionado la presencia de alteraciones en genes relacionados con la respuesta inmunitaria con mayor probabilidad de tener un COVID-19 más agresivo. Y bueno, este es un claro ejemplo en la actualidad. Ok. Aquí tengo otro ejemplo, y que es la clonación de animales. En algún momento hemos escuchado hablar sobre la clonación o la creación de Dolly. Que bueno, en este ejemplo se utilizó una oveja adulta donante, que donó su óvulo no fecundado de la oveja donante, y la otra oveja, la oveja adulta A,
pone la célula de ubre de la oveja A. Y bueno, aquí lo que sucede es la fusión entre la célula de la oveja A y el óvulo fecundado sin núcleo, donde se desarrolla el embrión in vitro. La oveja adulta receptora eh, tiene pone el implante del embrión en el útero de una oveja receptora. Y de ahí surge Doji, clon de A, clon de la oveja A. Y bueno, la transgénesis. Se le conoce que es un proceso de transferir genes de un organismo a otro. Se usa actualmente para hacer plantas y también animales modificados. Existen distintos métodos de transgénesis, como la utilización de pistolas de genes o el uso de bacterias o virus como vectores para transferir los genes. Y bueno, aquí tenemos algunas imágenes. Transgénesis para curar a un niño. Bueno, ese es un ejemplo de la transgénesis. Transgénesis para curar un niño con epidermolisis bullosa o piel de mariposa. Bueno, y si bien nos metemos a indagar un poco en Internet, ¿qué es la enfermedad de la mariposa? Bueno, pues se dice que es una enfermedad genética poco frecuente e incurable hasta la fecha. La característica más visible es la extrema fragilidad de aquellas personas que la padecen. La piel es tan frágil como las alas de una mariposa. Es por eso que se le conoce como la enfermedad de la piel de mariposa. Entonces, bueno, y bueno, pues aquí nos muestran un ejemplo de la piel infectada. Las células del niño que se presentan aquí, un virus que se introduce, un virus introduce una versión funcional de gen en las células. Y así es como se va mejorando, se va controlando esta enfermedad, ¿no? Las células corregidas forman camadas de piel que después son injertadas. Y bueno, pues aquí podemos ver que esta introducción de este virus es realmente buena esta técnica porque corrige las formas camadas de piel que después se injertan. Bien, la cisgénesis. Bueno, pues la cisgénesis es una modificación genética de un organismo, receptor de un gen natural que proviene de otro organismo sexualmente compatible. Esta técnica de biotecnología molecular se aplica en la reproducción de plantas. Y bueno, aquí tenemos algunas imágenes. Eh, la proyección. Según algunas proyecciones, se espera que el mercado global de edición del genoma se duplique en los próximos 5 años para alcanzar un valor de 6.280 millones de dólares. Publicaciones sobre modificación genéticas. Bueno, pues aquí tenemos una publicación. Bueno, aquí tenemos varias publicaciones. La primera publicación nos habla acerca de las consecuencias de la modificación genética en los animales. La segunda, la modificación genética allana el camino para trasplantes de animal a un humano. En un asombroso avance se posibilita el transporte de órganos provenientes de animales. Los investigadores han creado cerdos con modificaciones genéticas. Bueno, aquí esta publicación que me llamó mucho la atención, que sí la entré a ver, y las demás también, pero realmente esta se me hizo más interesante. Que dice, una modificación genética de los mosquitos que mata a las hembras jóvenes podría ser clave para prevenir la transmisión de enfermedades. Bueno, pues es que pues lo que pasa aquí es que me metí a indagar igual a internet y lo que pasa es que dice que la picadura de los mosquitos hembra, en específico, transmite muchos agentes infecciosos que pueden provocar enfermedades como es el dengue, el virus Zika y la fiebre amarilla. Y bueno, pues aquí lo que entendí en esta publicación es que se trata de modificar genéticamente a los mosquitos que son hembra para que esta podría ser la clave para la transmisión de enfermedades, porque muchas veces las enfermedades se transmiten por estos mosquitos hembras. Entonces, esta es la intención de esta modificación genética, que desde este punto se acabe la transmisión de enfermedades. Entonces, se me hizo muy interesante. Y bueno, otra publicación que encontré aquí, las ciudades cambian la genética de las aves. Otra que también que encontré fue, antes de nacer, escogería un hijo con menos probabilidad de cáncer o diabetes. También esta es una publicación muy importante que igual estuve leyendo, pero no voy a entrar en detalle porque ya es mucho el video. Pero también aquí se utiliza una técnica para que se modifique, o sea, para que se realicen distintos análisis me parece que cuando el bebé viene en camino, para saber cómo es que vamos a modificar el ADN y que sea menos probable que el niño, se enferme de cáncer, diabetes o alguna otra enfermedad genética. Entonces también es una publicación muy interesante. Y bueno, eso ha sido todo.